Bueno, un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora, Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es viernes 25 de junio del 2021. Bueno, y continuando con esta maratón matrimonial, tenemos el privilegio en este momento de presentar a Karen y Pablo. A ver, ¿quiénes son Karen y Pablo? Bueno, tienen dos hijos, Emily y Josías. Si me equivoco, me dicen y me dicen, ya tienen un tercero, me avisan, pero no sabía. Sí, son Sí, tres, son son tres. tres. Ah, son tres, mira, ya está por ahí. A ver, no, sí, Emanuel, perdón. Emily, Josías y Emanuel. Exacto. Una familia misionera de Bogotá, Colombia, llamados a llevar los diseños de Dios a las esferas de la sociedad. Están sirviendo en diseños del reino y en Fundación Pucum, Bogotá, ¿correcto? El equipo Florece y Familias y Reino. Han sido entrenados por el Señor y siguen siendo entrenados para llevar el fundamento de la familia. Escuela de Generaciones y Transformación en Bucaramanga, MPN, Bogotá. Bueno, MPN les digo más o menos maestro para las naciones, para las personas que no están muy con estas siglas. Alianza para el Discipulado de las Naciones Hispanoamericanas y viven por fe en todas las áreas de sus vidas. Qué bueno, pueden escuchar todos los mensajes, Carmen y Pablo. Nuestro tema de hoy, muy importante, ¿y por qué uno? Ujú. Siempre nos han dicho, a ver, es que ustedes dos van al matrimonio, van a la pareja, se convierten en uno. ¿Dónde quedan todos esos rezagos que tenemos cada uno? Eso lo vamos a ver con ustedes. Adelante, Pablo y Karen. Gracias. Buenos días para todos. Buenos días a todos, Dios les bendiga. Gracias, Jorge, un abrazo y para todo el equipo de Busco en Ti Radio. Gracias también a Giselle y a Jorge, que sabemos que han sido también pioneros en estas iniciativas. Y para nosotros es un honor, un privilegio poder compartir una vez más aquí en este programa y hoy en esta maratón de matrimonio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner nuestro granito de arena. Nosotros queremos hoy dar un pequeño mensaje a manera de enseñanza basados en esa pregunta, ¿y por qué uno? Esa pregunta está contextualizada en Malaquías 2:15. Voy a leer ese pasaje para que podamos tener este fundamento escritural. Entonces dice Malaquías 2:15. Voy a leerlo desde el 13, perdón. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Aquí está la pregunta. ¿Y por qué Ujú. uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Entonces, aquí tenemos esa pregunta en Malaquías 2:15. ¿Y por qué uno? Y es una pregunta que surge de la afirmación que se hace ahí justamente a manera de pregunta también antes de ¿y por qué uno? Y es, ¿no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? Es una pregunta que nos está haciendo recordar, ¿no hizo el uno? ¿Qué nos está recordando? Lo que dice en Génesis, ¿sí? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y serán una sola carne. Entonces, aquí en Malaquías nos está recordando Génesis. ¿No hizo el uno? Ujú. Y luego si viene la pregunta, ¿y por qué uno? Entonces, esa pregunta de ¿y por qué uno? Viene a respondernos a todos los cristianos y en sí a los matrimonios cristianos, ¿cuál es el propósito del matrimonio? ¿Por qué hizo de los dos una sola carne? ¿Y por qué uno? Y la respuesta pues está enseguida, nos dice, porque buscaba una descendencia para Dios.
Entonces nosotros hoy vamos a compartir un poco acerca de la descendencia que Dios busca, ¿sí? Porque Dios busca una descendencia. El propósito del matrimonio, según Malaquías, y contextualizando con Génesis y con otros versículos de los cuales ya vamos a hablar, podemos entender un principio tan básico, pero justamente por ser básico no quiere decir que sea simple. Básico quiere decir que es una base sobre la cual debemos edificar nuestro conocimiento, nuestra vida como matrimonio. Entonces el principio básico es que, que nosotros como matrimonio debemos entender que Dios tiene un propósito, que es suyo y no es nuestro, que el hecho de que Él nos una en una sola carne, de que el hecho de que nosotros nos enamoremos, el hecho de que yo la conquiste a ella, la corteje, que ella también ceda, que ella también se sienta halagada, que ella también eh, proponga en su corazón salir conmigo, comprometerse conmigo, casarse conmigo, vivir toda su vida conmigo y yo vivir toda mi vida con ella. El propósito de todo eso no está centrado en nuestro propio bienestar, no es, ni en nuestra conveniencia, ni en nuestro placer, sino que está centrado en Dios. Porque Dios hizo que nosotros experimentáramos todas estas sensaciones placenteras del amor romántico para que fuera agradable justamente para nosotros estar juntos, ser uno solo. Pero no es, el fin no es ese bienestar, no es ese placer, no es esa coinonía, no es esa conveniencia, ni siquiera la complementariedad del uno para el otro. Ese no es el fin. El fin es el propósito de Dios, y es que Él buscaba una descendencia. Y lo hizo de esa manera tan agradable para nosotros, para que nosotros no pusiéramos excusa, para que nosotros disfrutáramos y quisiéramos obedecer a Dios. Entonces, ¿y por qué uno? Porque Dios buscaba una descendencia para Dios. Vamos a hablar de la descendencia para Dios en el matrimonio. También todo radica en entender que como individuos, desde que no, o sea, no somos aún pareja, ya hay un propósito de Dios para nosotros, ¿sí? Y ese propósito no tiene que ver, como dice Pablo, o sea, ni en el matrimonio ni fuera de él, tiene que ver con nosotros mismos, tiene que ver es con Dios. Está en él el propósito, ¿sí? A veces nos preguntan, ¿cuál es tu propósito de tu vida, no? Y a veces no tenemos respuesta clara, a veces creemos que es un proyecto que viene o el proyecto en el que estamos, pero sí, eso no es el propósito de Dios, ¿sí? Ni siquiera mi misma satisfacción individual, ese tampoco es el propósito por el que Dios me trajo a este planeta, que también sé que siempre nos hacemos esa pregunta, ¿quién soy yo? ¿Para dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? ¿No? Son preguntas que nos llevan a veces a situaciones profundas de meditar, de aún de tiempos con Dios, pero ¿por qué estoy aquí? Pero ¿cuál es tu plan, Señor? Y es muy bonito ver que el propósito de Dios viene desde Él, está en su corazón. Y cuando buscamos satisfacer el propósito de Dios, entonces ahora nos queda, listo, ya sé cuál es tu propósito ahora. ¿Cómo? Según el rol, según dónde estoy en este momento de mi vida, ¿cómo cumplo tu propósito? Y el propósito de Dios es extender el reino de Dios en la tierra. Ese es el propósito. Por eso es que yo me debo levantar cada mañana y decir, Señor, ¿cómo quieres que yo extienda tu reino? Y cuando hablamos de extender su reino, hablamos de vivir sus diseños. Hablamos de poner en práctica todo lo que dice la palabra de Dios o cuando Jesús habla específicamente en los evangelios, diciendo, enseñen lo que yo les he enseñado. ¿Y que enseñó Él? A perdonar, que enseñó Él a restituir, que enseñó Él a dar, que enseñó Él a entregarse. Todo eso lo enseñó Él y eso hace parte de ese caminar en el propósito de Dios. Así es. Entonces, cuando tenemos eso claro, nosotros podemos empezar a direccionar todo en cómo extiendo tu reino, cómo vivo tus diseños en mi vida, cómo vivo tus diseños como mujer, cómo vivo tus diseños como madre, cómo vivo tus diseños como esposa. Y eso nos cambia el chip. Sí. Jeremías 9:23
es un texto también que nos gustaría usar para esta enseñanza. Allí Dios está hablando también algo muy importante. Dios está diciendo que a Él no le interesa que nosotros nos alabemos en nuestra riqueza, que no le interesa que nos alabemos en nuestra sabiduría y que no le interesa que nos alabemos en, en nuestra riqueza, nuestra sabiduría y en nuestra valentía. Es lo que dice allí, ¿sí? Nadie se alabe en su sabiduría, no se alabe el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza, sino que si de algo hemos de alabarnos sea de conocerle y entenderle, dice allí. Si hay algo de lo cual nosotros debemos sentir de verdad un poquito de gozo, de orgullo, de gloria, sea en que conocemos y entendemos a Dios. Conocer a Dios es diferente a entenderlo, ¿sí? Job 1 dice que Job era varón perfecto, ninguno como él en la tierra, que temía a Dios y apartado del mal. Varón perfecto. Mejor dicho, ¿quién era Job? El demostrar. Dios llamó a Job, llamó a Satanás y dijo, te voy a mostrar a Job. Este es el varón modelo, mírenlo. ¿Has visto a mi siervo Job? ¿Quién como él? Apartado del mal, con temor de Dios, ¿sí? Varón perfecto. No hay uno como él. Dios es quien está diciendo eso de un hombre, de un ser humano. El único hombre perfecto sobre la tierra ha sido Jesús, pero Dios está aquí diciendo que Job era varón perfecto. Era un cristiano modelo. Pero ¿cómo termina Job hablando de su propio corazón después de que ha visto a Dios cara a cara? Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Sí? Cosas que no entendía yo hablaba, cosas que no comprendía, maravillas que yo no comprendía hablaba, decía Job. Entonces Job conocía a Dios, pero no lo entendía. Y solamente cuando tuvo un encuentro cara a cara con él allí, en esa prueba dura que tuvo, pudo entenderle. Y se quedó callado. Porque él dijo, me aborrezco en polvo y ceniza, ahora que he visto a Dios. Entonces Dios quiere que lo conozcamos. Cuando conocemos a Dios, bueno, nacemos de nuevo por fe, empezamos a caminar, tenemos convicción de que Jesús es nuestro Señor, recibir su redención, recibir al Espíritu Santo y empezar un proceso de santidad. Allí conocemos a Dios, pero entenderlo, para entenderlo nosotros necesitamos un encuentro cara a cara con Él. Entonces, tenemos que entender a Dios. Si en el matrimonio hay ciertas áreas en las que nosotros todavía no entendemos a Dios. ¿Cuál es la evidencia de que nosotros no entendemos a Dios en ciertas áreas del matrimonio? En las que esas evidencias son cuando nosotros tomamos decisiones sin tener en cuenta a Dios. O cuando nosotros conocemos qué es lo que Dios pide de nosotros en esas áreas, pero aún así nosotros decidimos hacer nuestra voluntad y no la de Él. Como por ejemplo, en las finanzas, ¿sí? Dios quiere que nosotros seamos uno solo también en las finanzas. Es decir, mis finanzas, las finanzas de mi esposa son un solo fondo. Ella me rinde cuentas a mí y yo le rindo cuentas a ella de nuestras finanzas, ¿sí? Consultamos las decisiones que vamos a tomar financieras. Pero desafortunadamente en el matrimonio y en muchos matrimonios cristianos se decide otra cosa. No, tú manejas tu dinero, yo manejo el mío, tú no me pides cuentas, yo no te doy cuentas y cada quien es independiente en esa área y eso genera ciertos conflictos en la relación que pueden terminar mal, incluso en un divorcio, porque eso genera división, ¿sí? Entonces, esa es una manera en la que nosotros no aceptamos el diseño de Dios en esa área. Y no lo aceptamos porque no lo entendemos. Pero también en el área, por ejemplo, de la maternidad y la paternidad, ¿sí? ¿Qué es lo que nos pide Dios? ¿Qué es lo que decía en Malaquías? No hizo de los dos uno. ¿Y por qué uno? Allí está la respuesta. ¿Por qué nos unió en matrimonio? Porque él buscaba una descendencia. No dice nada más. ¿Qué es una descendencia? Hijos. Los hijos son una descendencia
para Dios, no son nuestra. Descendencia significa descender, es decir, de arriba hacia abajo. Esos son términos matemáticos, descender o ascender, ¿sí? Ascender es cuando es de abajo hacia arriba. Descender es cuando es de arriba hacia abajo. Por eso es que es una descendencia de Dios o para Dios, porque descienden de Él. Nuestros hijos vienen de Dios. Nuestros hijos le pertenecen a Él. Herencia de Dios son los hijos, como saetas en manos de valientes, son su descendencia. Entonces, es un diseño de Dios que en el matrimonio hayan hijos. Y claro, aquí pueden entrar una cantidad de premisas o de preguntas más bien, de reflexiones, como por ejemplo, bueno, y el matrimonio que no puede tener hijos, para todo eso Dios tiene una respuesta y no se sale del principio básico, que es que el matrimonio es, su propósito es buscar una descendencia para Dios. Entonces, si nosotros podemos caminar en ese diseño y como matrimonio cristiano, obviamente, o que tiene fe, porque esto es difícil pedírselo a alguien que no tiene a Jesús, pero se supone que los cristianos deberíamos caminar en esa voluntad de tener hijos. Si nosotros damos hijos a Dios y entendemos que nuestro propósito como matrimonio es la descendencia para Dios, entendemos a Dios. Pero la evidencia de que no lo entendemos es que entonces nosotros decidimos no tener hijos y ponemos todas las excusas posibles. No las inventamos. Incluso aquí agarramos a veces algunas excusas, algunas ideas falsas que el mundo secular usa, pero nosotros decimos, bueno, esto como que me conviene, yo lo tomo, ¿sí? Como por ejemplo, ¿cuáles? Lo hemos escuchado de hermanos cristianos, ¿no? No, es que realmente el mundo está sobrepoblado. O sea, ¿para qué traer más hijos al mundo si hay tantos niños que están huérfanos pasando hambre? ¿Para qué traer más? Mejor adoptemos a uno de esos. La adopción es bíblica y nosotros estamos de acuerdo con la adopción. Pero lo estamos tomando como una excusa para evitar la descendencia en el matrimonio. ¿Qué otras mentiras? ¿Qué otras excusas? Por ejemplo, es que estamos recién casados y primero vamos a disfrutar la vida. Vamos a viajar, vamos a graduarnos, vamos a tener casa, carro y beca, y ahí sí los hijos. ¿Qué es lo que cuál es la idea, el engaño que tenemos allí cuando eso es un argumento para evitar la descendencia de Dios? Que los hijos son un estorbo, que si tengo hijos no puedo disfrutar, no puedo viajar, no puedo graduarme, no puedo tener casa, carro y beca. Entonces, cuando ese es el tipo de idea que está en nosotros como matrimonio, es porque no entendemos el propósito de Dios. Y Dios quiere que le conozcamos y que le entendamos. Entonces, Dios tiene un propósito, traer su reino del cielo a la tierra, ¿sí? Isaías 46, 9, 10 dice, en la parte final de ese texto dice, mi propósito será establecido y todo lo que yo quiera realizaré. Dios tiene un propósito, porque está diciendo mi propósito. ¡Wow! Dios tiene un propósito. Siempre nos hemos centrado en mi propósito, nuestro propósito aquí en la tierra. ¿Cuál es mi propósito, Señor? Y evangelizamos siempre diciendo, tú tienes un propósito y nadie más puede cumplir tu propósito. Pero no nos hemos cuestionado, Dios tiene un propósito, ¿y cuál es? Pues sí lo tiene, porque eso es lo que dice Isaías 46. Mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Es decir, eso que Dios se ha dispuesto como propósito, sí o sí va a pasar. Y ni Satanás, ni el hombre, con su incredulidad, va a poder impedir el propósito de Dios. Porque aquí dice que sí o sí va a suceder. ¿Cuál es el propósito de Dios? Mi esposa ya lo dijo ahorita. Según lo que dice en los evangelios en Mateo 6, cuando Jesús enseña a orar a los discípulos y les dice, cuando ustedes oren, oren así, Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El propósito de Dios es traer su reino del cielo a la tierra, hacer su voluntad aquí en la tierra como en el cielo.
¿Con qué fin Dios creó la partícula más pequeña de polvo hasta la galaxia más grande? ¿Con qué propósito Dios creó el sol, la luna, la tierra, las estrellas, los ríos, las aves, las aguas? ¿Con qué propósito Dios creó las leyes naturales, las leyes físicas que hacen posible la vida? Con un solo propósito: que su reino fuera extendido del cielo a la tierra. Entonces, no se trata de nosotros, nuestra existencia no se trata de nosotros, nuestro matrimonio no se trata de nosotros. Es bueno porque es mejor son dos que uno. Es bueno tener con quien calentarse uno los pies en la noche. Es bueno tener quien te pase un vaso de agua. Es bueno tener quien te consienta, quien te diga palabras bonitas. Es bueno tener con quien salir a tomarse un café. Es bueno tener una compañía, día y noche, disfrutar. Pero esas son las añadiduras de estar en el propósito de Dios, de buscar el reino de Dios. Entonces, aunque todo eso es bueno, es placentero, es hermoso y podrían ser propósitos terrenales, no se trata de eso, se trata de Dios. Nuestro matrimonio centrado en Dios y Él busca traer una descendencia. Si Dios tiene ese propósito, traer su reino del cielo a la tierra, ¿qué estrategia buscó para cumplirlo? La familia. La familia comenzó con el deseo de Dios de extender su reino a la tierra. Luego, con la creación, luego la familia comienza con un hombre que está solo. Y luego Dios le da una ayuda idónea. Entonces, ¿qué tenemos allí? El matrimonio. ¿Y qué sigue? La familia. La familia comienza en el matrimonio, en el tema relacional, y luego con los hijos. Ahora hay una familia. Entonces la familia es la estrategia de Dios para la extensión de su reino. El reino de Dios y el reino falso de Satanás, los dos tienen la misma estrategia. Es decir, el reino de Dios se extiende y el reino falso de Satanás, de mentira, de engaño, de ruina, también se extiende de la misma manera. ¿Cómo? A través de los seres humanos. Y Satanás quiere impedir el propósito de Dios. ¿Cómo lo ha hecho a través de la historia? Génesis engaña a Eva y empieza a distorsionar su identidad, su llamado. La hace creer ser menos. Él juega con la mentira en su identidad y la hace pretender codiciar ser como, en este caso como Dios. ¿Ya? Luego, otra evidencia, entonces Caín mata a Abel. Allí ya hay un ataque a la descendencia. Están muriendo los seres humanos, que son la descendencia para Dios. Caín mata a Abel. Luego también vemos que Satanás, cuando Faraón tenía prisionero al pueblo de Israel y se dio cuenta que estaban creciendo como pueblo, entonces él manda a matar también a todos los hijos varones, ¿sí? Herodes manda a matar a todos los niños que habían nacido para buscar matar a Jesús, ¿sí? Entonces, y vemos cómo Satanás siempre ha sido impedimento y busca el distorsionar el propósito de Dios. ¿Cómo Satanás quiere evitar la descendencia? Entonces ya hablamos con la muerte directa, con el engaño a nosotros en nuestra identidad y propósito. También lo hace a través del divorcio. Malaquías 2:15 que leíamos al comienzo, se trata del divorcio, de la deslealtad. Y allí Dios está diciendo, ¿sí? Fíjense lo que dice el versículo 11. Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Es infidelidad y adulterio lo que Dios está cuestionando acá. Luego comienza a hablar. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y entonces el versículo 14 entonces dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal. Infidelidad. Ser desleal con la mujer de su juventud es ser infiel, es adulterar, ¿sí? Es no guardar el pacto.
es olvidarse de Dios, del pacto de Dios. No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de tu juventud. Una de las maneras en las que Satanás atenta contra la descendencia para Dios es a través del adulterio, de la infidelidad. Por eso, si hay adulterio e infidelidad, la descendencia de Dios no se logra o se distorsiona. Puede que vengan hijos, pero van a ser hijos que van a llevar una cruz de maldición y solamente Jesús puede sanar y restaurar. Que van a sufrir de ese adulterio, de esa infidelidad, pueden hacer un hijo, como le pasó a David y a Betsabé. Pero ¿cómo va a ser la vida de ese hijo? También va a ser sufrida, también va a ser dura. Fíjense que el hijo de ese adulterio, Dios se lo llevó. Ese hijo murió y trajo sufrimiento y dolor. El adulterio es una estrategia de Satanás para evitar que Dios tenga una descendencia. Él puede distorsionarlo y engañar a algunas parejas para que eso suceda, pero no va a poder evitar ese propósito de Dios, pues Dios ha dicho: lo que me he propuesto, sí o sí lo voy a realizar. Otra forma, ¿cuál es? El divorcio, de lo cual también habla aquí, ¿sí? En el mismo Malaquías, donde dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. El repudio es las cartas que Moisés permitió dar a los hombres en Israel para que se separaran de sus mujeres, y Dios lo aborrece. El divorcio es una estrategia de Satanás para evitar que Dios tenga una descendencia. ¿Cuál otro? El aborto, el asesinato indiscriminado de los niños, es una estrategia de Satanás. ¿Cuál otro? Nuestra propia conveniencia. Ese es un engaño sutil y es de lo que hablábamos ahora. Estamos muy jóvenes, estamos recién casados, primero debemos disfrutar, primero debemos tener casa, carro y beca, pero nosotros estamos poniendo las añadidurías antes que la obediencia a Dios, antes de buscar su reino, ¿sí? Y uno podría decir: no, pero claro, pues es que uno de verdad primero tiene que tener casa, carro y beca y un seguro, un futuro asegurado para ahí sí tener hijos y que tengan una buena vida. Pero entonces, ¿qué es lo que Dios dice en Mateo 6? En Mateo 6, 6:25, si no estoy mal, Dios está poniendo como ejemplo a las aves del cielo y a los lirios del campo. Y está diciendo, nos lo está poniendo a nosotros como un ejemplo, ¿sí? En Mateo 6:25 dice: fíjense en las aves del cielo, no trabajan, no siembran, no cosechan, pero Dios las sostiene, ¿sí? Fíjense los lirios del campo, se visten mejor que Salomón. ¿No valen ustedes más que las aves del cielo y que los lirios del campo? Pues cuánto más Dios va a suplir para ustedes. Y luego dice: hombres de poca fe. Entonces, como empieza hablando ese texto en Mateo, es que por nada debemos preocuparnos ni estar afanosos, ni de qué hemos de comer, ni de qué hemos de vestir. Eso no significa quedarnos acostados en la cama y bueno, entonces no me voy a preocupar porque pues todo va a caer del cielo. No, lo que Dios está diciendo es: no se preocupen y no se afanen por eso. Es decir, primero busquemos el reino de los cielos y la cuestión es de fe. Por eso dice hombres de poca fe. Cuando nosotros tenemos fe, podemos obedecer a Dios y entender que Él va a suplir nuestras necesidades, dar pasos de obediencia, hacer que las cosas sucedan, pero no poner impedimentos para que Dios tenga una descendencia. Los métodos de planificación son una estrategia que Satanás usa para impedir que Dios tenga una descendencia. Y nosotros de verdad podemos decir esto con temor de Dios y que el Señor tenga misericordia de nosotros si es que nos equivocamos. Pero incluso, o sea, hay métodos de planificación abortivos, hay métodos de planificación estratégicamente creados para que no haya nacimiento de hijos, para evitar y para controlar la natalidad. Pero también incluso esos métodos que nosotros llamamos métodos naturales, sutilmente son un engaño y una estrategia de Satanás para que nosotros los cristianos no traigamos descendencia a Dios. Los motivos por los cuales nosotros no traemos descendencia para Dios, sea el método que usemos, natural, sano, no abortivo, lo que sea, son los mismos motivos por los cuales
una mujer va a un centro de abortos y asesina a su hijo. Son los mismos motivos, no hay diferencia. Bueno, queremos con esto cerrar este tiempo de enseñanza. ¿Y por qué uno? Porque Dios busca una descendencia para él. No ha cambiado su mandato. O sea, nosotros encontramos en la palabra de Dios que son los hijos, bendición, flechas. O sea, solo habla de cosas buenas, no cambió en ningún momento en su palabra, entonces por eso seguimos con esa claridad de que eso hace parte. Y cuando entendemos que eso hace parte del diseño, entendemos a Dios en eso, hay libertad, porque la verdad nos hace libres. Y ahí está Dios ahí. Eso es. Bueno, Pablo y Karen, a ver, tengo una pregunta acá. Estaban diciendo que es muy bueno compartir las cosas, el frío, el calor, un café y tener esa pareja ahí en esas cosas que compartimos entre los dos. Pero vamos un poquito antes. Vamos a enfocar un poquito en ese egoísmo, en esa individualidad que como seres humanos tenemos. Cuando yo realmente me quiero, yo estoy acostumbrado a estar en mi silla y mi pareja está acostumbrada a estar en su silla antes del matrimonio. Llegamos al matrimonio y tenemos que compartir la misma silla. No es fácil. ¿Cómo nos adaptamos nosotros a esa idea, a no cruzar realmente o aprender a respetar o a definir que pues ya no tengo una silla completa, tengo media silla? Y nosotros, digamos, somos muy dados a ese egoísmo, a esa individualidad. ¿Cómo vencer eso para poder llegar a ser ese uno y que ese uno quepa en esa silla de acuerdo a lo que es la creación? Ok, se supone que estamos hablando de hermanos creyentes que leemos la Biblia y que hemos puesto a Jesús en el centro, que hemos sido discipulados en el diseño del matrimonio, de los roles. Esto, hablar de esto parece que fuera una utopía, ¿verdad? Porque uno dice, no, pero ¿cuándo? ¿Cuándo hemos sido enseñados de esa manera? Se supone que así debería ser. Pero si así fuera, nosotros le llegaríamos al matrimonio y no se daría eso que tú dices que se da, ese egoísmo. Porque se supone que a mí ya me han enseñado que yo voy a un altar a morir a mí. Es decir, a menguar para que Jesús crezca en mí. Y si yo mengo y Jesús crece en mí, entonces yo muero y muero a mi egoísmo, muero a mis derechos, renuncio a mis derechos, muero a mi propio parecer. Al yo morir y Jesús crecer en mí, entonces mi esposa que también ha menguado y Jesús ha crecido en ella, entonces ahora es Jesús quien vive en mí y en ella, y Jesús ahora va a poner cada ficha en su lugar, va a poner cada rol en su digno funcionamiento, y no debería ser ese un problema de conflicto en el matrimonio, ¿sí? A nosotros siempre nos gusta mucho también enseñar sobre el perdón y la reconciliación, porque pues somos pecadores hasta la médula y eso va a ser así hasta que Jesús vuelva. Entonces vamos a tener manifestaciones de egoísmo, de conveniencia, de desaire al otro, de pensar primero en mí y no en ella, o en ella y no en mí. El perdón es la clave para nosotros decimos, mira, perdóname porque fui egoísta, no pensé en ti, pensé en mí, te lastimé, te desvaloré tu dignidad, tu identidad, perdóname. Y eso lo sana. Entonces, si eso pasa en el matrimonio cristiano, es normal. Si eso pasa en el matrimonio no cristiano, también es normal. ¿Cuál es el plus? Que nosotros tenemos a Cristo. Y Cristo nos enseña la solución. Y es mengua, muere. Porque si la semilla no cae a tierra y muere, no da fruto. En el matrimonio no hay fruto si no morimos todos los días a nosotros mismos. Wow. Giselle, ¿cómo estás? Bienvenida. Pregunta de Giselle. Hola Giselle, hola Jorge. Sí, Hola. tenemos una pregunta muy, muy especial. ¿Cómo entonces contrarrestar este pensamiento, esta cosmovisión? ¿Cómo podemos contrarrestarla como matrimonio? ¿Cuál pensamiento? Esa Estos tendencia, pensamientos como egoístas, sí, pensar en, autocentrados en nosotros mismos y no en la Individualista. voluntad de Dios para nuestra vida. Ok, ok. Bueno, la base de nosotros
pensar bíblicamente es el discipulado, es el estudio de la Biblia, es la lectura, es la oración, es pidiéndole, Señor, yo quiero agradarte a ti. Ujú. Eso nos pasó a nosotros y todavía nos pasa en algunas áreas de la vida en las que nosotros todavía estamos buscando crecimiento, pero siempre le decimos, Señor, lo que queremos es agradarte a ti. Y cuando nosotros tenemos esa intención de agradar a Dios por encima de lo que sea, el Señor nos va a mover al estudio de la Biblia, a la oración concienzuda. Y en ese estudio de la palabra y en esa oración concienzuda va a venir la respuesta de Dios. Vamos a encontrar textos que van a ser fundamentales para nosotros poder crecer, para que Cristo crezca en nosotros y nosotros poder menguar. Entonces, el discipulado que Jesús directamente hace con nosotros, ¿sí? Es nosotros leer un principio en la Biblia y creerlo con convicción por fe. Porque a veces nos encontramos principios como, por ejemplo, ama a tu esposa como un vaso frágil y estás dispuesto a morir por ella, y respeta a tu esposo y sométete a él por causa de Cristo. Y no los aceptamos, no los queremos porque nuestro egoísmo es tanto que un principio bíblico no es lo suficientemente fuerte para vencer ese egoísmo. Pero cuando nosotros leyéramos ese principio, si lo creemos por fe y le decimos con un corazón transparente al Señor, Señor, me cuesta creer esto y me cuesta vivirlo, pero yo creo que es tu voluntad, ayúdame a vivir en ella, Dios empieza a hacer un proceso en nuestra mente y en nuestro corazón para que ahora vivamos en la verdad. Y eso trasciende con el tema de los hijos, ¿sí? Porque ahí es cuando hablábamos, ¿no? El punto, ¿por qué nos hizo uno? Porque es para una descendencia para él. Entonces ahora, si yo muero a mí, aún como mujer, y yo tengo esto claro de la palabra, Señor, tú dices que yo mengüe, no solo va a fortalecer o a darme libertad como pareja, sino que me va a llevar en pos de cumplir el propósito de Dios en cuanto a tener una descendencia para Él. Porque todas las mujeres que estamos acá y tenemos hijos sabemos, y los padres también, Sí, sí, que sí. los hijos tienen una inversión de vida, ¿sí? No Sí, es sí, sí, solo sí. dinero, sino tiempo, es fuerza, salud, tu propio cuerpo cuando tienes un hijo tiene un cambio extremadamente pues, fuerte, ¿no? Es lo mismo, ahí viene también ese mengo para cumplir tu propósito, no solo como pareja, sino como familia, para ir más allá de lo que soy yo mismo, sino ir a lo que él quiere. Y cuando tengo esa intención, como decía Pablo, yo camino conforme a sus principios, yo tengo la fe, yo, Señor, de pronto, ahorita en pandemia, ¿cómo se nos ocurre tener un hijo? Pero viene el Señor y nos habla de que Él siempre va a estar ahí, de que Él nos cuida hasta el final de los días, de que Él es el proveedor y todo eso me da esa fe y esa firmeza. Señor, yo te creo a ti y a ti te agrado y por eso camino en pos del propósito de tener una descendencia para ti. ¿Ustedes creen que tal vez hay una limitación en cuanto a la fe que tenemos hacia Dios, en el hecho de creer en Dios y confiar en Dios completa y absolutamente en muchas áreas, menos en su fidelidad en cuanto a la provisión y cuidado para una familia completa y los hijos que Él nos quiera conceder? Así es. Es que ese es el punto, ¿sí? En realidad, no es, si miramos los argumentos que plantea la sociedad en cuanto a no tener hijos, los mismos cristianos, el punto es llegar bueno, las excusas son el dinero, las excusas son la salud, las excusas son es que tenemos que conocernos, es que un montón de cosas que lo que van es, bueno, ¿y qué es lo que dice la palabra? Y sobre eso, mi fe, ¿dónde está? O sea, ¿a quién he creído yo? ¿Al mundo o a Dios? En Génesis, Dios da un mandato de multiplicarse, ser fructíferos y llenar. ¿A quién le da ese mandato? Me gustaría que ustedes me respondieran esa pregunta. ¿A quién le da ese mandato Dios? Adán y Eva, los padres. Sí, pero antes se la dio a las aves y a Así. los monstruos del mar. Les dijo exactamente lo mismo. Multiplíquense, sean fructíferos, llenen las aguas, y a Adán y Eva le dijo, llenen la tierra. Las aves y los animales y los árboles, que también les dijo eso,
obedecen a Dios más que nosotros. Y los árboles, las aves, son seres irracionales, pero ellos obedecen a Dios. Y ellos no están con excusas de, no, pero es que mira, ya tengo muchos mangos aquí, ya no doy más frutos. Es solamente Dios quien lo decide. Las aves tampoco andan quejándose. Y de hecho, por eso es que en Mateo 6, Dios pone como ejemplo de fe a las aves y a los árboles, a las plantas otra vez. Mira las aves del cielo, no trabajan, no cosechan, pero ya saben que Dios las sostiene. Entonces, sí es una cuestión de fe. Y nosotros, que somos racionales, y se supone que somos la creación perfecta de Dios, nos falta esa fe para creer, por causa del pecado y de la incredulidad. Fue la incredulidad lo que impidió que Jesús hiciera milagros en su propia tierra. No fue Jesús, no fue un impedimento propio de Jesús, fue la incredulidad de los hombres. Bueno, hemos llegado ya a nuestro final de este segmento. Quiero agradecerle realmente a Pablo y a Karen por esa enseñanza. Yo creo que sí son recuerdos. O sea, todos hemos leído la Biblia y sabemos lo que están diciendo, pero es que no lo practicamos. No lo practicamos, entonces yo creo que en ocasiones, ¿de qué nos sirve ser tan adictos a leer la Biblia si es que lo somos realmente, que no, pues también fallamos en eso? ¿De qué nos sirve ser tan adictos a leer la Biblia si realmente no ponemos en práctica lo que está allí? Yo creo que es un manual. Y cuando tú compras un electrodoméstico, lo que sea, tú lees el manual y tú practicas lo que te están diciendo en el manual. En eso sí somos muy obedientes. ¿Por qué? Porque sabemos que la parte económica, la que el bolsillo que se nos va a afectar. Pero cuando nos dicen realmente a lo que es lo espiritual, realmente a lo que es mandato, legados, ahí empezamos a fallar. Pero bueno, yo espero que esto realmente, el propósito de estos matrimonios o de estas maratones o estos programas es que nosotros ejercitemos lo que nosotros ya sabemos, que lo pongamos en práctica. ¿Por qué? Porque realmente se nos olvida. Empezamos a caminar y se nos olvida. Bueno, muchas gracias para Karen y para Pablo. De verdad, gracias, infinita gracias por donar su tiempo. Y bueno, esperamos a que esto continúe y que, digamos, podamos entender más de lo que ustedes realmente traen a nuestra mesa, traen a nuestra mente y que lo vivamos y que lo reedifiquemos realmente. Gracias, Pablo y Karen. Gracias, Jorge y Giselle. Bueno, nos vamos con el siguiente segmento, así que los esperamos allí. Chao, chao. Gracias a ustedes. Dios les bendiga. Gracias.